Ok, vamos a iniciar hoy una actividad que quería hacer hace tiempo, y es comentar libros que me han parecido impactantes. Desde hace mucho tiempo vengo generando cierta afición por la lectura. Me ha gustado leer sobre religiones, sobre literatura, historia. Me ha gustado leer mucho, y actualmente, pues, debido a mi trabajo, leo mucho sobre comunicación. Y haciendo un compilado decidí, y lo pensé, como les digo, desde hace tiempo, hablar sobre los libros que me han generado un mayor impacto. Uno de esos es este, el libro tibetano de los muertos. Es un documento de perfil budista que cuando estuve leyendo la serie de religiones me impactó, por cuanto narra algo que creo que debe ser tratado por todos. Incluso yo considero que este libro debería ser tratado en todos los escenarios. Básicamente es un documento que narra qué sucede cuando morimos, qué sucede en el momento de la muerte. Y entonces, pues, no leemos más preámbulos. El libro tibetano de los muertos. El libro tibetano de los muertos es una narración donde alguien experimentado guía a una persona en el momento de la muerte. Se parece mucho en algunos aspectos con creencias occidentales, creencias católicas. En algunos escenarios tiene temas similares. Requiere un abordaje no muy rápido, más bien comparativo. Es preferible irlo avanzando paso a paso. Y va narrando qué sucede en este momento. Digámoslo así, voy a resumirlo, no voy a contar todo el libro, sino voy a resumir como la estructura básica del documento, porque además me interesa es que ustedes lo lean. Y este comentario por video lo que busca es invitarlos a que disfruten un documento como estos. Muy bien, ¿qué pasa cuando uno se muere? Básicamente, lo que narra este documento es que el primer escenario que vamos a encontrar es un escenario en donde la persona se asusta cuando se da cuenta que ya ha muerto. En este ejercicio incluso el libro narra cómo es la percepción sensorial, cuál es el cambio de la percepción sensorial. Nos vamos a sentir agradados, dice que incluso las tonalidades de lo que nos rodea pasa a un color un poco más azul. Y en ese primer momento, cuando estamos sintiendo ese ejercicio casi placentero de sentirnos liberados del cuerpo, viene un primer impacto emocional, y es efectivamente darse uno cuenta que uno ha muerto. Es decir, que uno está separado del cuerpo, que el cuerpo está ahí y uno ya es un ente distante del cuerpo. Dice que ese es uno de los primeros impactos que el iniciado debe ayudarle a quien ha fallecido a explicarle y a que entienda ese primer momento. Hay un segundo momento, el libro lo va narrando por días, pero voy a explicarlo un poco más rápido. Hay un segundo momento donde nos damos cuenta que hay otras personas que han fallecido y que están a nuestro alrededor. Dice el documento que es un tema también impactante, pero también comenta, sin embargo, que cada quien está resolviendo sus propios enigmas, sus propios problemas, sus propias cargas, sus propias culpas. Y entonces puede ser impactante para la persona que acaba de morir, pero igual cada quien está en su propia historia. ¿Qué sucede en ese momento o qué empezamos a buscar? Básicamente, en la medida en que va pasando estas etapas, el ser humano va tomando un color, se va iluminando. Dice que no debemos asustarnos con esa luz porque es nuestra luz propia. Sin embargo, hay un ejercicio en esta depuración que nos puede afectar, que es no poder limpiarnos, por decirlo así, estoy resumiendo a gran escala, de nuestras culpas, de nuestros apegos, de nuestros temores,
del daño que le hemos hecho a otras personas. Y básicamente dice que son varios días en donde estamos haciendo esa revisión de todo tipo de cargas emocionales que pueden ser negativas. Y básicamente es como un trabajo de reflexión, incluso de perdón hacia uno mismo, de perdón hacia los otros. Es un escenario muy constructivo y de reflexión hacia la construcción de uno mismo. En la medida en que se va avanzando y uno va logrando esa limpieza, el mismo espíritu empieza a tornar una luz brillante, dice. Empezamos a tornarnos en una luz brillante. Dice también que, y fíjense que este es un documento que tiene una historia bastante amplia. Este es uno de los documentos que habla del famoso túnel que se toca en muchas religiones. Incluso en esta parte es muy similar a lo que en el catolicismo llamarían una especie de purgatorio. Es un proceso en donde caemos en un escenario de reflexión y de depuración de nuestras culpas. Y de nuestras, digamos así, de nuestras deudas, de lo que nos faltó por hacer con otros, de lo que hicimos a otros y de lo que nos faltó construir en nosotros mismos. En la medida en que vamos depurando eso, entonces se va iluminando y es donde aparece este túnel de ascensión. Dice que es como una conexión entre el espíritu de uno y un estado superior. Pero que si no iluminamos lo suficiente, pues no alcanzamos a hacer la conexión con ese túnel. Y es donde empieza a hablar de lo que podría llamarse en Occidente como el infierno. Lo habla como un tema oscuro del mal, en donde dice que es cierta comodidad, que ese espíritu va a sentir cierta comodidad. Incluso le dice al iniciado que si percibe que la persona está entrando en ese escenario, es preferible que se retire, porque puede afectar al iniciado también. Y después viene otro periodo en donde básicamente se empiezan a cambiar las tonalidades, y pues obviamente es un documento asiático de corte budista, pues dice que al cambiar esas tonalidades, pues viene también un proceso de reencarnación, en donde vamos a ir a instancias inferiores, en donde la persona va a reencarnar en animales y va a reencarnar en otro tipo de espacios, y que lo que busca en ese ejercicio es nuevamente iniciar un proceso de depuración. Es decir, es uno de los documentos que nos reitera que en esta vida realmente estamos haciendo es un viaje físico de un escenario espiritual. Y entonces, si no logramos esa madurez, esa depuración del espíritu, pues básicamente lo que dice es que se reiniciará el proceso de depuración. Entonces vamos a tener en este punto, ahí ya iríamos como en 4 sesiones, darnos cuenta que hemos fallecido, percibir que hay otros fallecidos a nuestro alrededor, pero que también están en su propio proceso. Ir depurando lo que para nosotros puedan ser cargas que no permitan que nuestro espíritu se ilumine, en la medida en que nos vayamos liberando de ese tipo de cargas. Y ahí hay una moraleja muy interesante, y es lo importante que es hacer el bien en vida, porque cuando lleguen esos momentos, pues básicamente lo que hacemos es abandonar todas esas cargas y poder generar que el espíritu se ilumine a partir de sus propios logros y de su propia pureza, por decirlo así. Cuando eso sucede, se conecta con este túnel de ascensión superior. Si no es así, desafortunadamente se pasa a escenarios que, como les decía, se pueden asimilar a temas como el infierno, y en otros escenarios en donde pasamos a temas de reencarnación. No les adelanto más, pero es una lectura absolutamente agradable, muy reflexiva, para enseñarnos a vivir de una forma coherente, sana y procurando el bien hacia todos y hacia todo. El libro tibetano de los muertos. Ese es. Hasta luego.